Y entonces, una de las líneas de investigación de mi laboratorio es que he trabajado con la neurobiología de la violencia. Y entonces tengo clientela muy fina, así es que trátenme bien, porque si no, les aviso a mis amigos. Y desde 1994 empecé a trabajar con esta línea, porque por azares de la vida tengo clientes como Mario Aburto, el asesino de Luis Donaldo Colosio, la Mataviejitas, que está acusada de matar a 18 mujeres de la tercera edad, intento de homicidio en otras 2, que tiene 745 años de cárcel, no quiere decir que los va a cumplir, pero como no hay pena de muerte, pues entonces son 45 años por cada uno que te echaste, y entonces ella mató a 18, y bueno, esa es otra de las clientas. Varios miembros del crimen organizado, ¿no? Entonces aquí tenemos a la ardilla que se moría de la risa, así como pues el gobernador, ¿no? Duarte, ¿de qué se ríen? No sabemos de qué se ríen. Pues gente como los porquis, que son estos muchachos de Veracruz que violan a una compañera, pues se la podían haber ligado, ¿no? Pero no, la violan, y eso no es cuestión de satisfacción sexual, es cuestión de poder y cómo está afectando a la comunidad. También tenemos el problema de niños sicarios, como el llamado Ponchis Edward Jiménez Lugo, que es un niño que empieza a matar y a subir los videos a YouTube a los 11 años, ¿no? Y tenemos también, pues, sicarios, ¿no? Aquí siempre que quiero explicar que el sicario, déjenme ver, es el que se ve bien, porque el otro es mi alumno, y entonces se ve peor que el sicario, y es doctor, entonces si se lo encuentra, no se asuste, ¿no? Y le decía yo, oye, ¿cuántos has matado? 30, le digo, ¿también violabas? Me dice, ¿cómo? Le digo, ¿por qué? ¿Por qué no? Dice, porque hay valores, oiga, ¿no? Entonces, esto de educar con valores así teóricos, no robarás, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no sirve. Tenemos que interiorizar esos valores. Interesantemente, este sicario era hijo de una maestra de escuela y de un economista. Pero analizándolo, pues tenía déficit de atención con hiperactividades de la infancia, era opositivo desafiante, reprobó varias materias, odiaba la escuela, en la secundaria se alió a una pandilla que estaba ligada con el crimen organizado, y entonces decían, hay que matar a este, y era el más tarugo, pues yo lo mato, ¿no? Entonces se volvió como héroe dentro del grupo hasta que lo agarran. Y la vida de los sicarios pues es realmente terrible, porque en 3 años o los matan o los agarran, y entonces bueno, tenemos una sociedad pues con problemas. ¿De dónde obtengo mi muestra tan exquisita? Pues de reclutorios estatales, de centros penitenciarios de alta seguridad, y también trabajo con gente de afuera, maritos golpeadores y policías judiciales. A la fecha he estudiado más de 370, aquí 350 internos de muy alta peligrosidad, y les hago muchos estudios, les veo porque quiero ver qué les pasa en el cerebro, porque son así, ¿no? Entonces estudio emociones, les estudio neuropsicología, les estudio genética, bueno, todo lo que se dejan y más, ¿no? Y he publicado varios libros, este es uno de mentes asesinas, que me entero que lo leen en la cárcel los internos. También tengo otro que es de filosofía sobre mentes criminales, eligen ahora, porque luego yo decía, pues como les decía a la gente, a los criminales, oye, ¿eres buena persona o mala persona? Y me decían, ¿para qué les pregunto eso? Por chismosa, nada más quería ver como su sentido, ¿no? Me dicen, no, yo soy buenísimo. Le digo, ¿cómo vas a ser buenísimo si te dedicabas a cortar a tus víctimas, a matar? Dice, no, eso es mi trabajo, no te equivoques. Yo soy bueno porque mira, si tú tienes hambre, yo estoy comiendo una torta, yo te doy una mordida de mi torta. Entonces, ¿cómo modificamos nuestra cognición para justificar nuestras acciones y que esa cognición esté conectada con la conducta y con las emociones, ¿no? Entonces creo que
es algo importante, interesante. Entonces, la conducta violenta va a ser producto de muchas variables. No es que un día se pare Juana Barraza, la mataviejas. ¿Qué haré ahora? ¿Iré a matar viejitas? No pasa así. Es producto de variables individuales de riesgo, variables familiares y variables sociales. Y entonces es la interacción de esos factores, y eso es lo que he tratado de hacer desde 1994. ¿Cuáles son esas variables y cómo podemos hacer para detenerlo? La violencia es diferente de la agresión. La agresión es inherente al ser humano. Tenemos un equipo biológico para defendernos, ¿no? Si nos atacan y nos quieren lastimar a nuestros hijos, pues respondemos, ¿no? Pero la violencia es una agresión hipertrofiada, es una agresión que tiene la intención de causar un daño físico o psicológico, y dentro de eso hay violencia secundaria, que es producto de otras condiciones, como depresión, como abuso de sustancias, abuso de alcohol, de trastornos de límites de la personalidad, los que aman un día y odian al día siguiente, déficit de atención sería una violencia secundaria. Y los factores medioambientales pueden como fomentar este tipo de violencia secundaria. Le digo secundaria porque si yo trato el problema secundario, pues mejoro las condiciones. A mí no me ha interesado estudiar la violencia secundaria, porque yo quiero estudiar los malos, malísimos, ¿no? Y entonces esos ¿quiénes son? Son los que tienen violencia primaria. Para que yo los estudie tengo que eliminar otras causas y decir, no tiene depresión, no tiene personalidad limítrofe, ¿ah? Entonces véngase para acá. Y esos son los que se han diagnosticado como personalidad antisocial o como psicópatas, que no es lo mismo, ¿no? La gente se equivoca. Y entonces nosotros hablamos en ese libro que hay psicopatía, que tiene que ver un componente genético. No hay genes del mal, pero hay un componente genético y factores medioambientales que los prenden, y hay un componente adquirido, que es la sociopatía, y eso es lo que tenemos nosotros que trabajar, ¿no? La sociopatía, entonces la psicopatía es como esta máscara de sanidad que tienen las personas que se ven muy sanas, pero que son unos desgraciados y que tienen trastornos en el aspecto interpersonal, porque son personas arrogantes, con un sentido desmesurado de autovalía, son superficialmente encantadores, mienten con facilidad y utilizan a los demás para sus propios fines. En la esfera afectividad muchas veces o carecen de este sentimiento de culpa, y entonces pues les vale gorro hacer fraudes y dejar a todos los viejitos sin sus ahorros, ¿no? Como nos pasa con FICREA y todo esto, ¿no? Con algunos gobernantes, no todos, pero frecuentemente. Y en el comportamiento son irresponsables, impulsivos, etcétera. Entonces, ¿cuántos hay? Psicópatas, estimado que hay del 1 al 3% de la población, son más frecuentes en los hombres que en las mujeres. Nosotros somos bastante canijas, pero no es tan frecuente, ¿no? Son 85% de hombres, y en general se diagnostica como psicópata después de los 16 años, entonces hay como 1 millón de psicópatas. ¿Y qué creen? Pues no están en la cárcel, pues ¿dónde andan? No voy a hacer mención a dónde andan. En la población reclusa hay hasta un 25%. La senadora está muy bien, yo ya la chequé, estuve sentada con ella. Entonces, ella no es del grupo que anda por allí. Hay una sociopatía neuronal que tiene que ver con las áreas orbitofrontales. Estos niños de abuso, que ahorita tenemos un programa de abuso en la infancia, el niño del bebé sacudido, muchas veces se alteran estas áreas, se alteran las zonas orbitofrontales que tienen que ver con funciones ejecutivas. O sea, tenemos aquí largo rato para atender, ¿no? Les decía yo que la sociopatía cultural, que es la que más nos preocupa, son estos individuos como el Ponchis, que el Ponchis nace de una familia muy pobre, que de Cuernavaca, que se van de ilegales a San Diego, el papá es adicto a la cocaína y al alcohol, la mamá también le entra a la cocaína, el Ponchis sale con síndrome de abstinencia a la cocaína, y el foster care de San Diego les dicen, pues es ilegal, mándenlo de regreso. Lo mandan a Cuernavaca con su abuela, la abuela se muere cuando el Ponchis tiene 7 años y se queda deambulando por las calles de Cuernavaca, en donde una célula ligada a los Beltrán Leiva le dice vente para acá, y entonces el Ponchis pues se vuelve más violento que con los propios
que le dicen vente para acá, ¿no? Y hace estas cosas terribles. Entonces estamos teniendo, esta es Chabela, la hermana del Ponchis, y entonces tenemos ahora un grupo de jóvenes que suben a YouTube estas fotos tan terribles con las armas, que se vanglorean de todos los crímenes que han realizado, y estos son los jóvenes que son reclutados, que están en pandillas, que son reclutados por el narcotráfico, que les dan muchísimo dinero, y este dinero pues lo gastan en motos, en ropa, y pues nada más por ser los sicarios del grupo, y como son jóvenes pues los meten no a la cárcel, sino a los centros de programación juvenil, y los tienen que soltar a los 2 años. Tenemos un problema serio, ¿no? Aquí hablamos hay un libro que se llama Los muchachos de nadie, porque los epidemiólogos decían que México íbamos a salir de la pobreza porque teníamos un bono poblacional y teníamos un montón de gente joven que iba a trabajar y nos iba a mantener a todos los viejitos, bueno, yo no estoy, pero a los viejitos. Y entonces actualmente pues tenemos más de 7 millones de ninis que ni estudian ni trabajan, y entonces tenemos ese problema. Entonces pues en lugar de ser estos jóvenes fantásticos que yo tengo en la Facultad de Psicología en la UNAM, que los adoro con todo mi corazón, es el orgullo de México, pues están en las cárceles, ¿no? Entonces les decía que yo en esta población les hemos estudiado todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque el entendimiento de los substratos y de la genética y de cómo fueron educados nos puede ayudar para prevenir el crimen. Esta es Juana Barraza, cuando la conocí, con su playera de Winnie Pooh, ¿no? Que era luchadora libre, también es una historia, se dedicaba a la lucha libre porque con eso ella como sublimaba esa agresión, deja de ser lucha libre y es cuando empieza a matar, ¿no? Aquí es como ahorcaba a sus víctimas, ¿no? Con contacto directo. Esta es una de las víctimas, porque los asesinos seriales tienen que tener contacto con la víctima, por eso nos fascinan, ¿no? No es una pistola, tienen que tener cuchillos, etcétera, y además planean. Era muy lista, porque además es astuta, nunca fue a la escuela, pero veía que personas no usaban llave, que no tocaban el timbre, sino usaban llave para entrar a su casa, y entonces pues ahí con esas las iba atrás de ellas, ¿no? Bueno, aquí está una de las víctimas, aquí es cuando la estoy valorando, y me decía, ¿no te da miedo? Y dice, ay, yo dije, ¿cuál será el factor que hace que mate a sus víctimas? A lo mejor son las arrugas. Entonces no me reía, le hacía, dije, qué susto, voy a hacer mi horca, ¿no? A todos estos les he hecho estudios de resonancia magnética funcional a toda la muestra de los criminales, y lo que me ha interesado es ver cómo procesan estímulos emocionales que tienen contenido desagradables y estímulos emocionales que tienen contenido moral, o sea, niños abandonados en la calle, ancianos, o sea, tratando de entender qué les pasa en el cerebro para que hagan estas cosas. Bueno, y entonces tenemos una batería gigantesca, que no voy a entrar en detalle, de estímulos agradables, que tenemos que, si se los paso a ustedes y les hago estudios, espero, estímulos agradables que los calman, estímulos desagradables, agradables que los activan, como escenas eróticas, estímulos neutrales, estímulos desagradables que los activan, y hay un montón de mi población que son estímulos desagradables que los calman, ¿no? Entonces hay todo un sistema emocional muy afectado. Aquí estamos evaluando a Juana, que se dejó hacer absolutamente todo, decía que era ruda, yo como ella, les hicimos estudios de todos tipos, evaluaciones electrofisiológicas, les hicimos estudio de tomografía por emisión de positrones, y observamos que hay ciertas estructuras en esta población que son diferentes, como la amígdala, que no son las que tienen aquí, sino es una estructura que está en el cerebro. Es que una vez estaba yo diciendo, y una señora llegó y me dijo, le acaban de sacar las amígdalas a mi nieto. Estaba angustiadísima. Entonces hemos observado cambios muy importantes en áreas del cerebro cuando se procesa información. Las áreas orbitofrontales se activan cuando estamos haciendo procesamiento de estímulos desagradables con contenido moral, y en la población con violencia no se están activando. Y también les hago tractografía, y hemos encontrado que con el nivel, o sea, si me mandan a los senadores y a los próximos, a usted ya no, pero a los próximos candidatos a presidentes, yo puedo checar todo el tiempo.
pero no se dejan, pero yo sí puedo checar el nivel de psicopatía, o sea que no, a mí no me engañan. Entonces, bueno, lo